Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este jueves 13 de febrero. Esta tarde el Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma en la ley del Infonavit que otorga facultades para construir viviendas y establecer esquemas de arrendamiento para los trabajadores. Silvia Arellano, vamos contigo hasta el Senado de la República. Buenas noches, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Así es, te informo que después de 5 horas y media de discusión, el Pleno del Senado aprobó con 71 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones estas reformas a la ley del Infonavit y también a la Ley Federal del Trabajo, esto para crear una filial para la construcción de vivienda. Hubo acusaciones por parte de la oposición y de la mayoría de Morena y aliados, sacaron algunos carteles, incluso hubo pues una de un cochinito, también hubo algún cheque por ahí por parte de Acción Nacional de más de 3 metros de altura y los morenistas pues mostraron precisamente pues algunas fotografías de viviendas abandonadas construidas en sexenios del PRI y del PAN. Los legisladores de la oposición pues hasta el último momento intentaron echar para atrás pues estas reformas, incluso pidieron que se regresara a comisiones para que hubiera un análisis más profundo. Sin embargo, Morena y aliados pues respaldaron estas propuestas que, recordemos, pues fueron enviadas por la Cámara de Diputados. Después pues de toda esta discusión, los legisladores pues ya aprobaron estas reformas y ya fueron enviadas al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial. Gracias, Silvia. Buenas noches. Y tras una extensa discusión, la Suprema Corte aprobó el proyecto de resolución realizado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena relacionado con la elección del Poder Judicial, determinando que el Tribunal Electoral no tiene facultades para invalidar órdenes en juicios de amparo en contra del proceso. Se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso presente no se trata de la reforma judicial. Su objeto es una disputa jurisdiccional entre la Sala Superior y las personas juzgadoras de amparo, lo que constituye un claro conflicto al interior del Poder Judicial. La litis es esencialmente interna y no implica ningún pronunciamiento sobre la validez de la reforma judicial. Los órganos jurisdiccionales que intervienen en el ejercicio de esta facultad no tienen el carácter de partes y no deben tener interés particular alguno que defender, por lo que no acuden como titulares del derecho a la justicia, una de cuyas garantías es el régimen de impedimentos, por lo que con mayor razón carecen de facultad para recusar a los miembros del Pleno de esta Suprema Corte. Al margen de lo anterior, en el caso, a mi juicio, no se actualiza impedimento alguno de mi parte en relación con la reforma al Poder Judicial, como afirma la Sala Electoral, por la simple razón de que esa reforma no es materia de este asunto. Se busca el bloqueo del Tribunal Constitucional para resolverlo, porque el impedimento de 4 de nosotros implica que no habría quórum para resolver este asunto. La dictadura no solo puede venir del Poder Ejecutivo, sino de cualquier autoridad que emita actos abusando de su estatus para reprimir derechos y ejercer el poder de manera absoluta, ignorando las leyes que deben cumplir. Hay exceso totalmente competencial por parte del Tribunal Electoral, sí lo hay, y también está obligado por la Constitución y por la ley. Comuníquese esta resolución a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los tribunales colegiados de circuito y a las juezas y juezas de distrito y publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Levanta la sesión. Como resultado, la Corte dio 24 horas a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial para revisar de oficio sus determinaciones. Deberán echar abajo aquellas que invaliden la materia electoral. Por el contrario, serán procedentes aquellas en donde se afecten los derechos humanos. Mientras tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, insistió en que la Suprema Corte no puede corregir las sentencias de la Sala Superior o caería en un golpe a la soberanía popular, y advirtió que ante posibles intromisiones responderán
con la Constitución en la mano. Más tarde, en un comunicado, el tribunal aseguró que la Corte les dio la razón y con ello la elección judicial continúa, destacando que sus sentencias son definitivas e inatacables. Este jueves, el diario New York Times reveló que el Departamento de Estado estadounidense clasificará varios cárteles y grupos criminales de América Latina como organizaciones terroristas como parte del decreto firmado por el presidente Trump. La lista incluye 5 cárteles mexicanos: el cártel de Sinaloa, cártel del Noreste, cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana y Cárteles Unidos. También será incluido el Clan del Golfo, que opera en Colombia, el grupo Tren de Aragua de Venezuela y la Mara Salvatrucha de El Salvador. De acuerdo con el diario, Trump dio al secretario de Estado Marco Rubio 2 semanas para hacer la designación de dichos grupos, aunque podrían agregarse más. Por cierto que Rubio sostuvo una llamada telefónica con el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente para hablar sobre la seguridad compartida que justamente involucra el combate a los cárteles, detener el flujo de drogas y armas, además de que expresó su agradecimiento al gobierno mexicano por los esfuerzos para frenar la migración, incluyendo el despliegue de tropas de la Guardia Nacional para asegurar la frontera. Y hablando de las acciones del gobierno estadounidense en contra de los cárteles mexicanos, esta mañana el jefe del Comando Norte, Gregory Guillotte, compareció ante el Senado. Admitió públicamente que el Departamento de Defensa autorizó un incremento en los vuelos de vigilancia en la frontera con México a fin de recopilar datos sobre las operaciones de los cárteles en la zona sin la autorización del gobierno mexicano. Pero además dejó abierta la posibilidad de que se pueda utilizar el apoyo de la Guardia Costera para vigilar el Golfo de México. Can you speak to how the administration is preparing for, and do you feel you have the capability to face down the cartels and other U.S. enemies present in Mexico? As you might know, we've doubled the number of Title X forces inside of a week down there, and they're operating in 7 roles in support of the Department of Homeland Security. And then we've also increased some uniquely military capabilities that will get after the point you made, the cartels, which are driving the illegal migration, and that's primarily through airborne ISR to get more information on those and figure out how we can counter their actions. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no le alarman los sobrevuelos del gobierno de Estados Unidos, ya que no han violado el espacio aéreo mexicano, aunque dijo que sí pedirá una explicación administrativa. No nos alarma, digamos. Están volando sobre su territorio y lo que estamos pidiendo es coordinación y colaboración. ¿Pero sí se pedirá una explicación? Sí, pero como parte del trabajo de la coordinación no es que vayamos a hacer una carta especial. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que ocurre un vuelo de este tipo. Lo que pasa es que ahora pues hay más sensibilidad sobre los temas y entonces puede alertarse en esta circunstancia, pero no es por lo que nos informa la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, no es la primera vez que ocurre y ha ocurrido, igual que el caso de los barcos enfrente de Ensenada. Ahí mismo advirtió que si es necesario, su gobierno presentará una demanda contra Google Maps por el cambio del nombre de Golfo de México al Golfo de América en la plataforma. Y es que mencionó que la compañía contestó a la carta enviada por la Cancillería solicitando que justamente conserve el nombre original del territorio, lo cual Google resolvió que, dependiendo la región, cambiará la denominación. Mientras que Trump firmó un memorando para imponer aranceles recíprocos a todos los países que tienen un impuesto a productos estadounidenses, los cuales se personalizarán para cada nación. Trump declaró que con esta medida busca devolver el equilibrio en las negociaciones comerciales y aunque reconoció que los precios podrían subir, espera que esto pueda regularizarse en un tiempo. It's a beautiful, simple system, and we don't have to worry about, gee, we're charging too much or too little. People can do with us, they can build a factory here, a plant or whatever it may be here, and that includes the medical, that includes cars, that includes chips and semiconductors, that includes everything. If you build here, you have no tariffs whatsoever. And I think that's what's going to happen. I think our country is going to be flooded with jobs. Pero en específico, estos amagos arancelarios de Trump al acero y aluminio han generado una preocupación dentro del sector empresarial en México. Y es que prevén que podría desatar una guerra comercial, pero también una afectación directa a las inversiones para el país. Michelle Torres nos cuenta.
Las imposiciones de aranceles del 25% al acero y aluminio por orden de Donald Trump preocupa a las grandes empresas siderúrgicas que extraen, procesan y venden esos metales, como ArcelorMittal, con sede en Lázaro Cárdenas de Michoacán, y no solo a ellas, sino también a empresarios del sector. Esto va a afectar de tal manera de que va a haber una más oferta que demanda a nivel nacional, porque las empresas norteamericanas con el 25% van a bajar su adquisición de acero. Va a haber un superávit que las empresas nacionales van a tener que ver la manera de organizarse de tal manera de que es muy probable que bajen la producción un poco. Rodríguez, exdirector de Cámaras Empresariales y del Comercio Organizado de Michoacán, afirma que se desatará una competencia entre las acereras para ganar nuevos clientes entre otras naciones, sobre todo latinoamericanas. Se van a pelear las empresas productoras nacionales para tratar de distribuir su producción aquí en México, mientras consiguen el mercado en Centro y Sudamérica. Va a haber movimientos en el acero, va a haber una competencia entre las empresas en donde vamos a recibir acero más barato. El Consejo Coordinador Empresarial considera que el gobierno federal debe intentar frenar a toda costa el arancel antes de que entre en vigor en marzo, pues incluso Estados Unidos resultaría golpeado. Estados Unidos es un importador grande de acero de México, y al tener unos aranceles más altos, pues todo se incrementaría en Estados Unidos, ¿verdad? Toda la línea blanca, computadoras, todo lo que tenga que ver con el insumo del acero. El sector automotriz también se vería afectado. Y sí, un informe realizado por el banco de inversión The Benchmark Company afirma que el precio de los vehículos aumentaría casi $6,000. Hay que revisarlo, se tenga que revisar. Bueno, tenemos el TEMEC, y que es ahí donde pueden entrar las negociaciones, o donde pueden quitar o poner o manejar qué es lo que le conviene a cada nación. Con imágenes de Sergio Cano para Milenio Noticias, Michelle Torres. Es jueves de hablar de los temas en la agenda legislativa de la Ciudad de México. Vamos a tocar en este programa, en esta mesa, el tema de la prohibición de las corridas de toros. También vamos a estar hablando del plan de trabajo de la fiscal de la Ciudad de México, entre otros temas. Le agradezco a Paulo Emilio García, vocero y diputado de la bancada de Morena, Roy Fi Torres, coordinador de MC, y Diego Garrido, vicecoordinador del PAN. Bienvenidos, caballeros. Muchas gracias, muy buenas noches. Y le mandamos un saludo y pronta recuperación a Tania Larios, del PRI, que se encuentra pasando por complicaciones médicas. Entonces, pues Tania, que te recuperes pronto. Ya te estaremos esperando de vuelta en la mesa. A ver, caballeros, vámonos directo con el tema de la prohibición a las corridas de toros. Hoy vimos en la mañana protestas afuera de Donceles, afuera del Congreso capitalino, en donde trabajadores de estas corridas, pueblos originarios también, pues exigían que se les escuche, que no se les prohíba, que es su medio de poder subsistir. Queremos escuchar las distintas posturas de ustedes. Diego. Sí, primero decirte que este tema no es nuevo, ya tiene muchos años que se presentaron iniciativas. En la pasada legislatura, algunos diputados presentaron iniciativas y en la Comisión de Bienestar, Morena no hizo quórum y lamentablemente nunca se pudo dictaminar. También hubo una iniciativa en pro y otra en contra de las corridas de toros, iniciativas ciudadanas que cayeron en la Comisión de Puntos Constitucionales, que déjame decirte, tenía el honor de presidir en aquel entonces, y el diputado dictaminador de estas iniciativas ciudadanas, que era de Morena, nunca quiso firmar la convocatoria y por tanto nunca pudimos sesionar para discutir estas iniciativas ciudadanas. Ahora en esta tercera legislatura ya tenemos una iniciativa que es preferente y por tanto se tiene que dictaminar a fuerza. La tenemos que votar sí o sí en el Pleno, en contra o a favor, como cada uno determine en su individualidad, y
Lamentablemente, también el día de antier, Morena no nos hizo quórum en la comisión y tuvimos que sesionar apenas ayer para sacar un primer acuerdo que fue el de Parlamento Abierto. Y por eso nosotros les decimos a todos aquellos que están a favor o en contra que el Congreso debe ser un Parlamento abierto. Debe de escucharse a quienes están en una u otra posición. Que ya se abrió el registro, ¿no? También para quienes quieran participar. Tengo entendido desde ayer se abrió ya la convocatoria. Justo ayer aprobamos el acuerdo para que efectivamente se dé este Parlamento abierto y escuchemos a todos en foros. ¿Qué día va a ser? Va a tener un plazo de aquí a máximo el 4 de marzo. Tenemos que dictaminar esta iniciativa, un poco antes seguramente. Entonces tenemos todo febrero para escuchar a las diferentes posturas y el Congreso debe ser eso, un Parlamento abierto que escucha a todos y sin lugar a dudas tenemos que tener todas las opiniones. ¿La postura del PAN cuál es? ¿En qué sentido irán? Estamos divididos, estamos analizando todavía al interior del grupo parlamentario. Particularmente te doy mi posición, es la que he mantenido siempre, que haya toros sin sangre, que continúe la fiesta brava, pero que sin que se pique ni se mate al toro, como sucede en California, como sucede en Portugal y en otras partes del mundo. Habrá que intentar lograr un punto medio porque están dos visiones chocando y no se podrá tener una que puede llegar al consenso como es la que estamos planteando desde ¿Qué se dificulta al interior del PAN? Porque uno se imaginaría, de acuerdo a las posturas políticas de cada grupo parlamentario y del propio partido per se, que pues el PAN estaría abogando porque continúen las corridas de toros, hacer un grupo conservador, con una idea un poquito más tradicional, digámoslo. ¿Qué es lo que está dividiendo entonces al interior del grupo? No, hay una pluralidad de ideas que nosotros primero queremos escuchar a los expertos, queremos escuchar a quienes se verán afectados con su trabajo si se eliminan las corridas, a quienes los animalistas también pugnan por la cancelación de la tortura animal, y dentro del grupo parlamentario hay un grupo de diputados que se manifiestan abiertamente a favor de las corridas de toros, pero otros también a favor de la vida y a favor de la protección animal. Entonces, estamos por definir una posición general y en todo caso estaremos dando nuestra posición ya como grupo parlamentario en breve, pero antes tenemos que escuchar a la sociedad y a quienes serán afectados en todo caso. Paulo, ¿qué nos dices respecto a este tema de la falta de quórum y posteriormente del posicionamiento de Morena, el sentido? Bueno, han querido magnificar una cuestión que es del más absoluto sentido común, de acuerdo a nuestro reglamento. Dice claramente que no se puede simultáneamente tener una comisión y sesión del Pleno. El día que convocó la diputada del PAN, pues estábamos en sesión, la convocó temprano. Yo creo que no le gusta trabajar después de las 2 de la tarde, o no sé, cuando perfectamente se puede hacer después. Como ocurrió después, se sesionó y se aprobó el Parlamento abierto. Mira, Pedro, lo hemos dicho, nosotros no cambiamos de postura de una semana a otra, ni que fuéramos el PAN con la privatización del bosque de Chapultepec. Nosotros hemos dicho siempre que vamos a escuchar a la ciudadanía, vamos a hacer un proceso de escucha social, se tiene que consultar de manera amplia a la sociedad. A mí no me gustan los toros, pero yo no me creo más que el pueblo, así que vamos a escuchar a la gente, vamos a ver qué dicen, deja tú los expertos, las comunidades, nuestros pueblos originarios y la gente de la Ciudad de México. ¿Pero en la bancada hay consenso en que tienen que prohibirse las corridas? La posición de la bancada de todos los diputados es el proceso de escucha, de consulta. Sabemos, son públicas las posiciones de algunos. Hablemos, claro, o sea, estamos en confianza, ¿no? Ya tenemos muchas mesas juntos. ¿Cuál es la posición de la bancada? ¿Hay quienes están a favor de que continúen o de plano no los hay? ¿Hay consenso entre todos para tratar de buscar que se elimine el maltrato animal en las corridas de toros? No, mira, hay de todo tipo de pensamiento en la bancada, pero pues yo lo he dicho antes, la posición de la bancada siempre ha sido abrir al proceso de escucha, de consulta. Más allá de nuestras opiniones, yo creo que no sería sano tampoco que un tema tan trascendental para la sociedad pues se decida de puertas para adentro entre los compañeros de la bancada, ¿no? Es que te lo pregunto porque en lo federal hemos tenido muchos ejemplos en donde sí se hace así, en donde la bancada sí define el sentido en el que van y se hacen los parlamentos abiertos, pero meramente como un trámite y como una simulación, prácticamente diciendo, pues para que no digan que no los escuchamos, pero termina por ni siquiera incidir en alguna modificación en el dictamen. Entonces, en el de la Ciudad de México, ¿le puedes dar la garantía a estas personas que se manifestaron hoy, a quienes se están inscribiendo para el Parlamento, que no van a perder su tiempo y que sí van a ser escuchados realmente?
Absolutamente. Mira, hay temas, como lo hemos discutido acá, como la reforma judicial, que ese sí fue un mandato de la gente, que fue a lo que fuimos a plantear a campaña, que es a lo que nos ha exigido el pueblo, donde no hay margen para maniobrar. Pero en estos temas, que son además coyunturas que surgen en el camino, creo que es muy sano que podamos escuchar a las y los vecinos de la ciudad. Roy, te vi haciendo muchas caras, muchos gestos. A ver, cuéntanos, ¿qué estás pensando? Mira, ya me divierto más allá de hacer corajes porque pues a Morena le hace muy sencillo un día decir, ay, esto sí lo vamos a consultar. No, pero esto no, porque en esto sí tengo mandatos muy claros. A escuchar. No, pero lo que deberíamos hacer es cumplir la Constitución. Ustedes aprobaron una reforma que propuso el anterior presidente, una reforma constitucional donde prohíbe el maltrato animal. Ya, o sea, lo tenemos en nuestro texto constitucional. Entonces ya no, ¿qué tenemos que consultar ahora en relación a los toros? Es evidente que en las corridas hoy hay un maltrato animal. Ya, de acuerdo con nuestra Constitución, pues eso ya debería estar prohibido. Lo que tenemos que hacer es homologarlo. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Es lo que no entiendo. ¿Qué es lo que tenemos que consultar? O sea, tú quisieras que le hiciéramos como hizo Mancera, que de un plumazo prohibió los espectáculos de circos y se hizo un caos con el manejo de animales, con la industria, con los trabajadores. Yo creo que no es sano que de un plumazo echemos para atrás eso. Pero ya lo aprobaste en la Constitución. No, o sea, pero las corridas de toros como tal es algo que se tiene que aterrizar en una discusión. Ya se prohibió el maltrato animal. Como principio general, sí, y lo asumimos y entonces los toros no son animales. No, sí, claro. Entonces ya está prohibido el maltrato a los toros. Ya deberían estar prohibidas las corridas. O sea, eso es lo que yo no entiendo de dónde ¿A qué atribuyes que se dé el discurso pues vamos mira, a escuchar? Por supuesto que hay intereses económicos atrás, hay una gran presión incluso de los propios diputados al interior de Morena en el Congreso Federal, que están presionando para que esto no se dé. Pero mira, o sea, ya hay una reforma constitucional, tenemos una iniciativa preferente con 27,000 firmas, que es la primera iniciativa en la historia de este Congreso, de las 3 legislaturas, que hay una iniciativa preferente que nos obliga a discutirla en un plazo de 45 días. No hay prórroga, no hay ampliación de plazo, no hay otra más que cumplir con 45 días que tenemos para dictaminar. Ya hay un plazo para hacer estas consultas, ¿no? Porque yo también lo he dicho en otros espacios, en esos casos tenemos que abrir consultas, aunque ya los hayamos escuchado, aunque ya sea un tema que se haya discutido. En este momento tenemos la obligación de dictaminar y vamos a escuchar a todos los que quieran participar, todos los que tengan algo que decir. Tenemos un mandato constitucional que obliga a los legisladores a cumplirlo, que obliga a homologar nuestras leyes, se prohíbe el maltrato animal, es obvio que en las corridas de toros hay maltrato animal, entonces eso es lo que tenemos que hacer, cumplir con nuestra Constitución. ¿Y es viable lo que mencionaba Diego, por ejemplo, de hacerle modificaciones a las corridas de toros y que no se les maltrate? Yo creo que es una propuesta intermedia que están buscando, pero en la ciudad también se prohíben los espectáculos con animales. O sea, ya no tenemos espectáculos con animales y tampoco se pueden maltratar. O sea, me parece que es un absurdo. Las corridas de toros van a desaparecer tarde o temprano. Esperemos que sea en esta ocasión, porque ya ni siquiera tienen gente en la plaza. La plaza de toros ya no vive del espectáculo taurino, vive de otro tipo de espectáculos que se han ido adaptando y que me parece que son más redituables, son mucho más seguidos, conciertos, otro tipo de espectáculos. De eso ahora vive la plaza de toros y ahora sufren los vecinos de alrededor. Pero ya ese espectáculo va a desaparecer. Ya no podemos tener espectáculos con animales, no podemos maltratarlos. Entonces ya no sé cuál es la justificación para no discutirlo y para no manifestar una posición clara. Nosotros lo hemos dicho, el Movimiento Ciudadano está en contra de las corridas de toros, vamos a votar a favor, vamos a escuchar absolutamente a todos, pero tenemos una posición muy clara. En la Comisión de Puntos Constitucionales también incluso los diputados de Morena se pronunciaron, los que integran la comisión en contra de las corridas, y lo peor que nos pueda pasar es que teniendo a todos ya en contra, no nos animemos por estos intereses a discutirlo. O sea, y además dejar a la ciudadanía colgada, son 27,000 firmas, no es un ejercicio simple. ¿Quiénes dices que están presionando? Pues obviamente los taurinos. A ver, caballero, si esto que menciona Roy es así y pues, está prohibido el espectáculo con animales y está prohibido el maltrato animal, ¿para qué le dan tantas vueltas? Claro, a ver, sobre todo pareciera un contrasentido. Ellos mismos se contradicen. Dicen,
Cuando hay temas de importancia en la ciudad, como por ejemplo que estábamos en contra del aborto a los 9 meses y dijimos consúltese a la sociedad, se negaron una consulta. Cuando están las infancias trans y queriéndole cambiar el género a los niños con procedimientos quirúrgicos o tratamientos hormonales, nos opusimos desde el PAN y les dijimos hagan una consulta antes de hacer cualquier reforma y no quisieron consultas. Cuando les conviene, cuando tienen la mayoría, ahí sí no se escucha a nadie, y cuando están entrampados entre los intereses económicos y lo que está solicitando la sociedad, ahí sí dicen vamos a patear el balón, a patear el balón. Y esto, por supuesto que nosotros no lo queremos, ya hay una fecha definitiva en la cual tengamos que dictaminar porque es iniciativa preferente, y tenemos que cumplir con la ley y la Constitución, y sí o sí votemos esto en el Pleno. Pero si la Constitución ya les está pidiendo que está prohibido el maltrato animal y que está prohibido el espectáculo con animales, insisto en la pregunta, ¿para qué le dan tantas vueltas entonces? ¿Y para qué le hacen perder el tiempo a la gente en los parlamentos abiertos si al final la propia Constitución les está mandatando lo que tienen que hacer? Ya claro, lo probamos. Han puesto 1000 de trabas para que efectivamente esto no se discuta de fondo y se vote en las comisiones y se vote en el Pleno. Ya lo ponía yo de ejemplo la pasada legislatura. Llevamos años con esto. ¿Y quién es el que lo está impidiendo? La mayoría oficialista no permite que discutamos y que votemos esto ya concretamente. No, yo creo que si vamos a regular, Pedro, hay que hacerlo bien. Yo creo que no debemos repetir los errores del pasado, que fue lo que hizo Mancera con el circo. Fue de un plumazo, fue un capricho, hay un frenesí del ex jefe de gobierno que provocó un enorme problema. Deja tú, obviamente, en la industria, en los empleos, en los dueños, etcétera. Los propios animales que se llenaron la boca de querer tutelar y defender, terminaron meses, ya no sabían ni dónde ponerlos, un episodio y un proceso de maltrato muy lamentable, que creo que eso es lo que no podemos permitirnos, ¿no? Entonces básicamente lo que nos dices es, se van a terminar prohibiendo, solo hay que ver cómo se hace el menor daño posible a todos los que se van a llevar de encuentro. ¿Y quién nos puede dar el pulso de cómo se regula? Algo que bien es cierto, está en la Constitución, pues los propios actores sociales. Los animalistas son actores sociales, quienes trabajan en la industria son actores sociales. Yo creo que es absolutamente sano que podamos escucharlos a todas y a todos. Hay un pequeño ingrediente en todo esto, porque resulta que Morena, recordarán porque aquí lo discutimos, también puso en la Constitución que lo que establece la Constitución no es de ninguna manera interpretable, que no se puede interpretar ningún texto, que no se puede más que la literalidad. Eso también lo propuso Morena. Hoy nos dicen, no, es que ahora ¿cómo lo vamos a regular? No, el maltrato animal no se regula. Hay que aplicar la literalidad de la ley. Está prohibido el maltrato animal. Entonces, el proceso sí se puede establecer en una ley. O sea, ¿cuál proceso? La Constitución establece principios que obviamente vamos a respetar. Pero ¿cuál es el proceso para regular? ¿Dónde se regula eso? Es el trabajo del legislativo. ¿Y cómo es la mejor manera de definir el proceso en conjunto con la gente? De prohibición. Bueno, de respeto a los derechos de los animales, por supuesto. Por eso nos llevaría a la prohibición de las corridas de toros. Que era lo que platicábamos. A ver, nos quedan 5 minutos. Sé que es un tema y me parece que es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿les parece que empecemos con un primer saque del plan de trabajo de la nueva fiscal y la siguiente semana ya continuamos ahora sí desglosando cada uno? Hay temas muy interesantes como la creación de una nueva unidad especializada en extorsión, específicamente en contra del derecho de piso, en contra de la extorsión telefónica. Entonces, en un primer análisis, para ir entrando al tema y la siguiente semana continuamos, Diego, ¿qué te parece el plan de trabajo? Le damos un voto de confianza al inicio de esta gestión de la fiscal, por supuesto, lo vemos con buenos ojos, porque sin lugar a dudas la ciudad necesita ya una inmediata atención al tema de inseguridad. Estamos con un incremento de 6.3% en homicidios dolosos en la ciudad, un incremento de 14% en feminicidios. La propia presidenta dijo que incrementó en 16% la extorsión en el país y también en la ciudad. Bueno, ni más ni menos, en 2024 tuvimos 222,000 delitos reportados en la Ciudad de México. Por eso necesitamos ya una justicia pronta, expedita, y que la procuración ya sea evidentemente que atienda a la víctima. Lo principal es prevenir el delito, pero si alguien ya fue víctima del delito, al menos sea bien atendido en la Fiscalía pronta y expeditamente, y por eso también celebramos que mencionó que se utilizarán
encontraran mecanismos alternativos de solución de controversias, lo cual también estaremos empujando. Claro, porque al final del día se necesita tener confianza en la Fiscalía, ¿no? Si no, ¿cómo vas a ir a hacer los trámites correspondientes cuando desgraciadamente pasa algo, Paulo? Correcto, y nosotros con la absoluta confianza de que habrá continuidad, de que se seguirán atendiendo el enorme rezago, lo dijo la fiscal en su presentación del plan de trabajo, el enorme rezago que hay de carpetas de investigación. Celebramos, nos parece muy importante, el mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas, que también es algo que ella empuja y nos parece absolutamente necesario. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir con el trabajo de limpiar de corrupción, seguir con el trabajo de coordinación. Hoy es muy sano, desde que inició en la Ciudad de México el sexenio de la doctora Claudia como jefa de gobierno, que todos los días en la mañana se sientan la fiscal, las áreas de seguridad, la jefa de gobierno. Eso va a continuar para que entre todos pues haya un solo proyecto y un solo mecanismo de trabajo para atender. Lo que dices temas. es que será la continuidad del trabajo de la Fiscalía de Ernestina Godoy, de la Fiscalía de Ulises Lara. Absolutamente, en principios es el mismo proyecto, cada quien obviamente le da su propio toque, continuidad con cambio, como en todos los espacios, pero de que los principios son acabar con la corrupción, acabar con el rezago de las carpetas de investigación y esta estrategia de coordinación entre todas las instancias relacionadas con la seguridad, absolutamente. Roy. Nosotros lo vemos de manera muy positiva. La verdad es que nos agradó mucho el planteamiento que hace la fiscal en este plan de política criminal, pero lo entendemos justo de manera muy diferente. No es la continuidad, nos está proponiendo un cambio sustancial en la manera de procurar justicia en la ciudad. Está reconociendo, y eso es algo bien positivo, los problemas que más aquejan a la ciudadanía en términos de delincuencia, ya lo dijeron, el robo al vehículo, feminicidio, homicidio, despojo, extorsión. Para eso va a haber un planteamiento determinado que no se había ni siquiera aceptado por la anterior fiscalía. Hoy se está aceptando que hay un problema que necesita una atención particular y hay una ruta para ello, entonces me parece muy positivo. Y la otra es que está planteando medios alternativos de solución de controversias y eso tampoco se hablaba en los ejercicios anteriores. Claro. Antes de despedirnos, Diego, vi que subiste un video hoy referente al patrimonio de las personas en la Ciudad de México, que esté arriba de 4.5 millones. Nos queda poco tiempo, si nos puedes más o menos explicar lo que decías. Falso. Claro, ahí está en las redes sociales para que todo el mundo lo cheque. Ahí está el Código Fiscal, en donde en diciembre Morena aprobó con su mayoría una reforma en donde nos impone la obligación a cualquier persona que tenga una casa o un departamento con un valor catastral mayor a 4.5 millones de pesos, deberá esta persona informarle al gobierno si está habitada, si no está habitada, si se la prestaste a algún familiar, a algún amigo, en qué condiciones, en qué estatus está tu inmueble. ¿Con qué es sentido? Lo que pide, con ninguna justificación. Simple y sencillamente por el hecho de que Morena quiere saber cuáles son los inmuebles que están desocupados y con qué finalidad. Nosotros decimos, ¿por qué quiere meterse en tu casa, en tu vida, en tu patrimonio familiar? El gobierno no tiene ningún derecho y por supuesto que vamos a promover una contrarreforma la siguiente semana. Decías que es falso. Falso, o sea, veía en su video que hablaba hasta de comunismo aquí, el compañero Diego, no sé cuántas veces ya han declarado el fin de la propiedad privada. Habló de Venezuela. O sea, adelante, Pablo, porque se nos llevan desde el 2006, ya se van a cumplir 20 años de esa estrategia, Diego, por favor, yo creo que ya la gente está cansada, que aticen los fantasmas del socialismo en América Latina. A ver, es un artículo del Código Fiscal, no es que tengas que decir a qué hora sales de tu casa, casi como dice Diego. La ciudad pues tiene mecanismos de planeación, se necesita información sobre en qué estatus están los predios, pero eso no quiere decir que casi le tengas que reportar a qué hora vuelves a tu casa al gobierno. ¿Y si no le informan al gobierno, hay sanción? Hay multa. Hay una multa de 4 a 10 mil pesos, lo dice el código, lo que tú votaste. Pero eso pasa cuando los diputados de Morena solo van a levantar la mano de lo que les manda el oficialismo. El gobierno no saben ni qué votan. No hay y un esas formulario son las así como dice de Diego, perjudicar de que tengas a los habitantes de esta ciudad. ¿Cuánta gente vive contigo y cuántas novias tienes? Eso no existe. ¿Quieres agregar algo? Nos quedan un poco de segundos referente. Mira, en esto yo creo que antes de alarmarnos hay que ver cómo va a aplicar esta disposición, ¿no? Porque finalmente se aprobó ya en el Código Fiscal, tiene un mes. Ya se emitieron incluso las boletas prediales, hay que ver cómo se va a aplicar esta disposición. Bueno, caballeros, la siguiente semana continuamos con este plan de trabajo de la Fiscalía. Gracias. Muchas gracias. Pausa, regresamos.
Daniela, hubo elecciones en Ecuador. Hubo elecciones en Ecuador y Daniel Noboa estaba muy seguro que pasaba, o más bien que ganaba en primera vuelta. Tanto así que se enojó, ni siquiera fue a la sede de campaña después de las celebraciones de las elecciones a agradecerle a su gente, porque él no tiene militantes, él tiene súbditos, por supuesto. ¿Qué vimos después de la primera vuelta? Pasan, como era de esperarse, el presidente Daniel Noboa, que además nunca renunció a su presidencia, pese a que así lo establece la ley, ¿no? Sino que siguió como presidente haciendo campaña. Es que ¿qué es la ley en Ecuador? Nada, ninguna, y menos desde que gobierna Daniel Noboa, aprovechándose del Estado, y pasa también a segunda vuelta electoral Luisa González. Pero ¿qué es lo más interesante? Solo los separan 14.000 votos. Entonces nos habla de una elección bastante polarizada en el Ecuador. Ahora, ¿qué hizo Daniel Noboa? Salió a denunciar irregularidades porque no le favorecían los resultados, pese a que él está, digamos, un poquito más arriba. La OEA, no es que me encante a mí la OEA, pero salió a decir que era mentira porque él se apoya en datos supuestamente de la OEA. La OEA dice no hay irregularidades. Claro. La Unión Europea también, que su misión electoral participó en las elecciones, también dice que no identificó ningún tipo de irregularidad. Ahora, estamos hablando de un presidente que en algún punto rozó el 80% de popularidad, no jugando al mini Bukele en la región, pero tienes básicamente, yo podría hablar de 4 elementos. Uno, la seguridad, el segundo país más violento de la región, aquí nos hemos cansado de decirlo. Lo que era hermosísimo y pacífico Exactamente, Ecuador. Enero del 2025 es el mes más violento en la historia del Ecuador. Enero del 2025, un asesinato por hora. 14 horas de apagones al día por básicamente no darle mantenimiento al servicio eléctrico, no invertir, por su improvisación, por querer privatizar los servicios públicos. Tercero, el asesinato de 4 menores, que se conoce como los 4 de Guayaquil, que fueron básicamente 4 menores de edad, que los mataron, hay que decirlo, los mató el Estado por negros y por pobres. Y el Estado salió a decir que no había sido ellos, después salió a echarle la culpa a los niños porque eran unos criminales y después tuvieron... niños criminales. Sí, niños criminales, a eso ha llegado Daniel Noboa. Y cuarto, que no es menos importante, el papelón internacional que ha hecho, ¿no? Donald Trump, 25% de aranceles, Daniel Noboa dice, pues yo no voy por 25, yo les pongo 27. Que corrígeme si me equivoco, pero eso fue visto como hasta... con risa, ¿no? Sí, o sea, se convirtió en el hazmerreír de la región, porque además estamos hablando, México le compra menos del 1% a Ecuador, la verdad le vale el tema de los aranceles, pero Ecuador le compra muchos insumos para hacer medicinas. Las medicinas en Ecuador no tienen aranceles, entonces, ¿quién va a pagar el costo de esos aranceles ahora? El pueblo ecuatoriano, en el marco de un sistema de salud completamente desgastado. Y le compra televisiones, le compra celulares a México también. Exactamente. Ahora, la segunda vuelta, el 13 de abril, el tercer candidato que llega bastante lejos, pero con un 5%, porque estamos hablando de una elección donde participaron 15 candidatos, 12 de ellos sacaron menos del 1%, es decir, un voto bastante fragmentado. Es decir, ¿tiene oportunidad o no tiene oportunidad real? Sí, pero vas a tener al sector indígena muy decisivo en esta segunda vuelta, con Leonidas Issa, que es ese tercer candidato que saca el 5%, y que muy seguramente, o es lo que se espera, su votación pase, digamos, a la candidata de izquierda, porque así, digamos, ha sido planteado su programa de gobierno. Es decir, que podría haber presidenta en Ecuador. Como dijo Claudia Sheinbaum, Ecuador está listo para tener una presidenta con A. Oye, y tenemos aquí abajo el código QR con la columna que escribiste en Milenio para que la gente pueda leerte. Muy buena, es una lectura muy enriquecedora como cada semana la hace Gracias, Daniela. Pedro. Bueno, aquí nos vemos. Pues gracias y te vemos la otra semana. Aquí nos vemos. Pausa, volvemos. De regreso solamente para agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía y que tenga una excelente noche. Hasta mañana.